Perfecto. Hay 8 personas que se han quedado sin responder. Vamos viendo el tablero. Encabeza Ana, Helen, Belén, María. Bien, 18 personas han respondido correctamente. Vamos con la siguiente pregunta. Yo tengo 48 participantes, vale decir casi todos. Perfecto. Muy bien, Helen, Laura, Lilian, Mildred, Liliana encabezan los puntajes. Muy bien, 23 personas que respondieron correctamente. Vamos con la tercera pregunta. Tiempo. Vamos, vemos el tablero. Laura, María René, Mildred, Ruth, Rocío y Adriana. 20 personas respondieron correctamente. Vamos con la pregunta 4. Judy, qué raro. Debe ser igual la actualización del dispositivo o es que entraste a otro código. Aquí abajo está. Perfecto. Bien. Solo una persona se quedó sin responder. Vamos viendo el tablero. María René, Rocío, Ruth, Adriana. Están en cabeza. Muy bien, pero solo 8 personas han respondido correctamente. Siguiente pregunta. Ah, Yuri, es que no puedes ir a la pregunta que estamos. No puedes ir, no puedes responder lo que ya pasó. Es, digamos, en el tiempo. Ahorita está programado para que yo, o sea, si ya te pasaron las otras preguntas y alguien recién se añade, no puede. Ya no puedes responder el resto y quedan sin responder. Perfecto. María René, Rocío, Ruth, Adriana, Susana. Perfecto. La mayoría, 24 personas, han respondido correctamente. Es de la pregunta 5. Vamos con la pregunta 6. Tablero, nuevamente, María René, Rocío, Ruth, Adriana, Susana y Paola. 20 personas han respondido correctamente. Vamos con la pregunta número 7.
Perfecto, tablero. María René, Rocío, Ruth, Adriana, Susana y Evelyn. Excelente. Vamos con la pregunta número 8. Tiempo. María René, Rocío, Ruth, Adriana, Susana y Mariela. Solo 10 personas respondieron correctamente. Vamos con la siguiente pregunta. Bien. María René, Rocío, Adriana, Ruth, Susana y Mariela. Muy bien, la mayoría esta vez han respondido correctamente. Vamos con la última pregunta, por favor. Perfecto. Resultados de la última pregunta. María René, Rocío, Adriana, Ruth, Susana. Perfecto. 19 personas. Vamos a ver el tablero de posiciones. Tampoco bien permítanme. Adriana, tercer lugar, Rocío, segundo lugar, y María René, el primer lugar. Felicidades a 3 y a todos que han participado. Perfecto. Bien. Si se han dado cuenta, pues la dinámica englobaba los videos que les había puesto, pero también había si es que se ha entendido la actividad extra, que creo que esa actividad que les he puesto extra, porque es por puntos extras, principalmente pues dirigido en realidad a las personas que no tenían algún trabajo. Se escucha entrecortado. Ay, siempre es el problema a estas horas. Bueno, les decía, volveré a repetir, que si se entendió la actividad extra que les puse en la plataforma, me refiero a la creación, necesita un poco más de explicación, me gustaría saber. Son por puntos extras para que las personas puedan recuperar un poquito su puntaje, o aquellas personas que se perdieron los 3 primeros trabajos que hicimos al inicio de las prácticas. Quisiera escuchar por lo menos una persona. A ver, Laura, ¿podrías comentar
si se ha entendido, qué dificultades han tenido. Buenas noches, doctora. La única dificultad que... Aquí estoy. Buenas noches. La única dificultad que estoy viendo es para crear el Emoji, pero creo que ahorita estaba viendo por videos y creo que crear primero en el celular o cómo que sea, doctora. Sí, sí, exactamente. Necesitan bajar, es una aplicación. Y crear su personaje, o sea, cómo son. Entonces les va a pedir, por ejemplo, que se saquen una fotografía para que más o menos les guíe, pero ustedes la van personalizando, digamos, cómo es su cabello, qué color es su cabello, sus ojos, la vestimenta, si usan anteojos, los zapatos, entonces ustedes los van personificando porque son ustedes que se personifican en ese Bitmoji. Entonces, una vez que ustedes bajan la aplicación a su celular y crean su Bitmoji, en la computadora ustedes deben bajar la extensión de Bitmoji para que esté instalado como extensión. Entonces les voy a compartir para que quede un poquito más claro cuál es la idea, ¿ya? Entonces, primero, lo que quiero crear con cada uno de los grupos por separado, obviamente, es el aula de práctica, el aula Bitmoji de práctica. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, yo les he puesto, al igual que esto, una pizarra, donde está la asignatura de bromatología y el 06. Y en esta aula, la primera diapositiva que les he puesto, soy yo, ¿verdad? Entonces, yo quiero crear el aula. Doctora, se escucha entrecortado. Hago ahí ver la imagen. Confírmeme, por favor. Doctora. Doctora, se le escucha muy entrecortado y no se ve la pantalla que está presentando. ¿Tampoco se ve la pantalla? Se ve la pantalla. Solo el audio se entrecorta, doctora. Parece que hay inestabilidad de lo que es el internet. Bueno, si se han dado cuenta, bueno, tengo un poquito de paciencia. Normalmente es a un principio de lo que nos sucede de la clase y luego se va arreglando. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, me lograron escuchar que necesitan instalar la aplicación en sus celulares de Bitmoji y luego personifican que quieren. Doctora, no Y se luego, la verdad, por celular, ¿no? Pero por la computadora necesitan instalar la extensión. Un poco más de paciencia, no es el internet. Les decía que una vez que tienen instalada la extensión de Bitmoji, que va a estar acá arriba, esta extensión es una extensión, acá ustedes abren su extensión, está lentísimo el internet, y colocan para ver en la forma de pose, no van a poder tener estos sus sin cocinar, o sea, están solitos, pero en diferentes formatos. Realmente el internet está pesado. Entonces, en la primera diapositiva, en la instrucción, lo que quiero es que me acomode nuestra aula de práctica del grupo, ¿verdad? Entonces quiero tenerlos a todos juntos. Se arregló, por favor, se escucha mejor.
nada, no se escucha nada. Se escucha un poquito bien ahora. ¿Qué problema, Dios mío, de internet? Gracias, Flor. ¿Qué problema es esto del internet? Ahora, ¿ya? Ahora sí, mejor, Flor. Sí. Mejor. Logran ver la pantalla. Perfecto. Ahora, entonces son dos cosas. Ustedes me acompañan en la primera diapositiva añadiendo su Bitmoji. Y luego, después de la explicación, ustedes se han fijado que en la tercera diapositiva se ha perdido otra vez. Está fatal el internet. Ay. Ahora se sale de la presentación de pantalla. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, si se dan cuenta, en la tercera diapositiva yo he creado mi entorno personal. Entonces, cómo yo me veo, cómo quiero que me vean, qué es lo que me gusta. Entonces, ahí les voy a pedir creatividad. Ya después de la explicación del grupo del martes que me han entendido, ya están muy presentaciones para que yo pueda conocerlos mediante estas presentaciones, cómo son ustedes o qué les gusta. Entonces, aquí veo su entorno. Aquí hay otro ejemplo. A esta persona le gusta el ajedrez, le gusta el ambiente de las bibliotecas, por ejemplo, ¿no? A esta otra persona, cómo es su entorno, ¿no? Ahí está, otros sofás, plantas, lo que les guste. O sea, quiero un poquito conocerlos mediante la creación del app. Entonces, cada uno de ustedes tiene que abrir una nueva diapositiva y ustedes pueden ir explorando y buscando los elementos que los identifique. Por eso les digo que necesito que creen su entorno virtual, ¿verdad? Entonces, esta persona se ve así, ¿no? Entonces, se ve en las clases virtuales. Entonces, ustedes vean, ¿no? O si les gusta la playa, pero pónganme quiénes son y cuál es su entorno, con el que se sienten más identificados. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la creación del aula de Bitmoji y que tienen una semana para poder realizar esta actividad. Repito, son por puntos extras, ¿no? Pero sería un lindo recuerdo que se cree, pues ya que estamos, como se dice, en la recta final de lo que son las prácticas, entonces que podamos tener creado nuestra aula virtual. Ojalá puedan ir explorando poco a poco ya con estas indicaciones, porque es cuestión de ir explorando y que vayan creando ese entorno. Laura, ahora sí te quedó un poco más claro. Sí, doctora, muchas gracias. No, gracias a ti por preguntar. Entonces me gustaría que hasta la siguiente semana ustedes puedan ir añadiéndose. Bien, antes de comenzar lo que es el desarrollo del tema, tal vez comentarles que revisando lo que han sido las encuestas con relación a lo que es las prácticas presenciales, pues he tenido la respuesta de 42 personas de todo el grupo que sí les gustaría hacer la práctica presencial. Repito, son voluntarias. Si hacen o no hacen la práctica presencial, no va a afectar a su nota, ¿sí? Entonces, pero obviamente no vamos a hablar. Dos, que ya les había mencionado que por el horario, y ahorita que la universidad está en horario continuo, pues es imposible que entremos en nuestro horario de clases, vale decir, los jueves a las 6 es imposible. Por eso también les había hecho una consulta al grupo de qué personas podían pasar clases los martes a las 11 de la mañana y qué personas podían pasar clases los viernes a las 11 de la mañana. Sin embargo, solo hay 12 personas de las 42 que pueden los martes y 11 personas que pueden los viernes. Vale decir que prácticamente un poquito más de la mitad solamente podían esos dos horarios. Encontrar un horario que se adecue a cada uno de ustedes es prácticamente una tarea imposible. Entonces, yo les quiero plantear, en realidad, los grupos del día miércoles, tengo dos grupos, uno a las 8 y otro a las 10 de la mañana, y son grupos que están reducidos. Entonces, las personas que tienen algún choque en esos horarios, tendrían que añadirse a alguno de los dos grupos, ¿sí?
Me estoy refiriendo, por ejemplo, me gustaría que las personas que tienen algún choque, pero aún así quieran pasar la práctica, consideren que el horario de las 8 de la mañana, el grupo A, que comenzaría la siguiente semana, vale decir, el miércoles 8 de septiembre a las 8 de la mañana, podrían registrarse con sus compañeras que son Carol Pinta o Rubí Ingala. El límite que estoy poniendo para entrar al laboratorio es máximo de 20 personas, es lo máximo, ¿no? Entonces ellas están empezando a levantar la lista. Como les decía, ese grupo es pequeño, solamente hay 10 personas por cada subgrupo, porque es un grupo reducido. Entonces, y este es un grupo que hay mucha gente, entonces sería una opción que la considere. O pueden añadirse para el grupo B, que estaría pasando la práctica el miércoles 15 de septiembre, también a las 8 de la mañana, cuyas responsables del manejo del grupo son Mayra Vargas y Helen Casillas. Otra opción que les puedo dar es el grupo 04, que también pasa miércoles, pero a las 10 de la mañana. Y de igual forma, la siguiente semana pasa el A y la subsiguiente pasa el B. En este grupo, al igual que el anterior, solamente hay 10 personas por subgrupo, por lo tanto, pueden añadirse a los otros esos subgrupos. El de las 10 de la mañana, que pasaría el próximo miércoles, está a cargo de Aniel Torrico y de Luisa Chura. Y el grupo que pasaría también a las 10 de la mañana, pero el subsiguiente miércoles, está a cargo de Patricia Fong y Pamela Calizaya. Me imagino que podrían añadirse, y haciendo números tal vez valdría la pena solamente que yo habilite o el martes o el día viernes, y no, por favor, la consulta que tengo con este grupo, doble dificultad por el horario y por la cantidad de gente. Me gustaría, por ejemplo, que si pudiera habilitarse un solo grupo de lo que les decía, o martes o viernes, y que haya máximo 20 personas, y que las otras 22 personas, en función a su disponibilidad, podrían añadirse o al grupo del miércoles a las 8 o al grupo del miércoles a las 10 de la mañana. ¿Creen que eso sea posible, por favor? Evelyn, ¿qué opinas? Doctora, disculpa, el próximo viernes 10 de septiembre sería a las 11 de la mañana. No son viernes. Perdón. O sea, lo que les decía primero es de que inicialmente les había dicho martes y viernes, ¿verdad? Pensando que las 42 personas, por decirles, la mitad podría pasar martes y la mitad podría pasar viernes. Pero veo que hay un grupo considerable, estoy hablando de casi 20 personas, que supuestamente no puede en ninguno de esos dos horarios, que eran a las 11 de la mañana o el martes o el viernes. Y viendo ya la organización de lo que he tenido el día de ayer, veo que los grupos 05 y 04 tienen mucha menos gente. Entonces, en total son 20, pero dividido en dos grupos, uno es el A y el otro es el B, entonces podría albergar a personas de acá que tengan la disponibilidad o de pasar a las 8 de la mañana o de pasar a las 10 de la mañana, que hay dos grupos. A eso me refiero, Evelyn. Yo la verdad les pediría que, como es en realidad un solo grupo, el grupo 06, tal vez porque la mayoría de las personas pueden el día martes, entonces se fije el martes a las 11 como un grupo, y los del viernes más los que no pueden el día martes, se añadan a algunos de los grupos del día miércoles. Clara, te escucho. Va a disculpar, buenas noches, doctorita. Un favorcito, solamente en esos horarios vamos a poder pasar, no en este horario activo, de las 6 hasta las 9, disculpe. Clara, la verdad es imposible, ya les decía, porque la facultad, y al igual que todas las unidades en la universidad, solamente se está trabajando en horario continuo. Entonces, la facultad, digamos, trabaja de 8 a 4 o de 8 y media a 4 y media algunos. Entonces, los porteros, por ejemplo, cierran las puertas. Entonces, es imposible que nos quedemos en este horario. Eso ya les había manifestado con anterioridad.
Entonces, una de dos, o se pueden añadir, repito, o sea, vamos a quedar en eso porque si vamos a ir uno por uno, lo que vamos a quedar en este grupo es lo siguiente. Vamos a mantener como la mayoría del grupo, de los que sí pueden pasar en otro horario, estaríamos manteniendo el día martes, o sea, el martes la práctica a las 11 de la mañana. En esta práctica necesito que haya 2 personas responsables de este grupo. Responsables en el sentido de levantar la lista, digamos por cuestión de organización, que no haya mucha gente ese día que venga, que coordinen el traer las muestras, etcétera, ¿no? Es más para fines de organización nada más, porque ya les había dicho que son prácticas voluntarias. Y los otros 2, y las otras personas, digamos, en esta lista de los martes a las 11, solo podría haber un máximo de 20 personas. Un máximo de 20 personas. ¿Se vuelve a escuchar entrecortado? ¿Qué pasó? No, y las dos... hablar de las 11. Ya, ahora escuchen. Y las opciones que no, para las personas que no puedan los martes a las 11 de la mañana, ¿sí? Podrían pasar a cualquiera de los grupos que les he mencionado. O el miércoles a las 8 de la mañana o el miércoles a las 10 de la mañana. Cualquiera de los dos. Evelyn. Doctora, disculpe, entonces el horario de viernes no se va a poder habilitar, disculpe. Es que solo voy a habilitar un horario por grupo, porque no puedo habilitar muchos horarios porque voy a pasar con un grupo ya también demasiado reducidos y no vale la pena. Evelyn, por ejemplo, si tú te anotaste en viernes, me imagino que podrías anotarte tal vez o el miércoles a las 8 o el miércoles a las 10, o te es imposible los dos. No, doctora, pensaba viernes, por eso justamente le decía del horario. El día viernes no, porque el día viernes tengo un grupo a las 9, pero por eso les digo, el grupo 06 solo voy a habilitar un horario. Yo había habilitado 2 en el sentido de que todos podían, o la mitad en el martes y la mitad en el viernes, pero según sus encuestas no, solamente la mitad podría entre martes y viernes, y la otra mitad supuestamente no puede ninguno de los 2 días. Entonces, para mí, con este grupo se torna demasiado complicado. Entonces, bueno, tienen tiempo estos días para comunicarse, entonces estamos quedando en lo siguiente, por favor, me atienden. Necesito 2 personas responsables, de personas que puedan pasar la clase del que van a hacer las clases del martes a las 11 de la mañana. Ahora, una cosa. Puede ser, por si acaso, si la mayoría al final va a adecuar y va a poder pasar, puede ser que cada subgrupo pase 20 personas. Si tengo 40 personas que pasan, entonces solamente sería un horario. Caso contrario, entonces tendrían que añadirse a los grupos de los miércoles. ¿Qué personas pueden pasar el día martes y que puede a las 11 de la mañana y que pueden ser primero responsables del manejo del grupo? Nosotros podemos a las 11 hasta ahorita. Clara, los días martes, ¿verdad? Sí, martes a las 11 de la mañana, por favor. Exactamente, ya. Clara Ramírez ¿con quién más? Son 2 personas, por favor. Conmigo, Jessica. doctor. Sí. Jessica, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces déjenme anotar. Clara Ramírez y Jessica. Doctora, del grupo de miércoles a las 10 o 11, dijo, ¿quién es la responsable? A las 10. Los miércoles a las 10. En el grupo A, que va a pasar la siguiente semana, es Aniel Torrico y Luisa Chura. Y si prefieres inscribirte al grupo B, que va a pasar la subsiguiente semana, vale decir el 15 de septiembre, te anotas con Patricia Fong o Pamela Calizaya. Entonces, hay espacios en cualquiera de los 2 grupos, en cualquiera, o sea el grupo A o sea el grupo B, o sea, tienen varios chances, porque al final las prácticas, por si acaso, va a ser una semana pasa el subgrupo A y el otro grupo descansa. La siguiente descansa ese grupo y pasa el otro. Entonces, estamos dividiendo en 2. Por eso también, inclusive, este grupo que se estaría habilitando de los días martes a las 11 de la mañana, que va a estar a cargo de Clara Ramírez y de Jessica Hinojosa, por favor, los que van a poder se van a anotar con ellas. Ellas van a ser el grupo A y estarían empezando el martes, ¿ya? A las 11 de la mañana. ¿Sí? O sea, termino con el grupo 03 y con
Doctora, disculpe una preguntita. Del Clara y grupo Jessica, lo máximo, sí, del grupo, ¿qué? Disculpe, doctora, del grupo de 505 del miércoles a las 8, el que pasa, ¿a ese igual podemos unirnos o no? 505B. Sí, sí. Solo tiene 10 personas. ¿Quiénes están encargadas, doctorita, de ese grupo? 10, entonces pueden albergar. Repito, el miércoles, de la siguiente semana, Carol Tinta y Rubí Ingala, ellas son las responsables. El mismo horario, pero que va a pasar práctica el miércoles 15 de septiembre, vale decir, el grupo B, es Mayra Vargas y Helen Casillas. Entonces también se pueden añadir con ellas. Ya. Y del otro grupo, repito, los grupos A, que a las 10 de la mañana los miércoles, es Aniel Torrico y Luisa Chura. Y el grupo B, que pasa las subsiguientes el 15 de septiembre, con Patricia Fong o Pamela Calizaga. Entonces, por favor, bueno, si realmente hay alguien que no puede a ninguno de los grupos, pues ni modo, la verdad, ni modo. Entonces, estamos quedando en eso, por favor. No sé si hay todavía más gente, si se puede, por si acaso se podría aperturar en el mismo horario, el martes a las 11, un grupo B. ¿Qué quiere decir? Clara y Jessica, por favor. Si, por ejemplo, ustedes ya llenan su lista con 20 personas, pero hay más gente que quiere entrar en ese horario, podríamos habilitar el grupo B, solo que necesitaría otras 2 personas responsables. ¿Sí? Entonces, yo creo que hasta mañana ya ellas me van a decir, por si acaso, Clara y va a formar un grupo de responsables para la organización. Entonces, si se podrían comunicar con Nicole Arancibia, ella ha propuesto de que haya un grupo de WhatsApp en la que estén los responsables con mi persona para que yo les vaya dando las instrucciones sobre el material que tienen que coordinar con sus respectivos grupos. ¿Sí? Entonces, Jacqueline, no sé qué quieres comentar. Doctora, buenas noches. Yo quería preguntarle cuánto iban a durar más o menos las prácticas, porque yo tengo, o sea, de mí está como entre prácticas y como que no sé si me va a dar el tiempo y quería saber cuánto más o menos iban a durar las prácticas. Bien. De todos modos, digamos, las prácticas se van a escoger inclusive en la cantidad de pruebas que hacíamos, no se va a hacer como antes hacía. Por ejemplo, la siguiente semana vamos a hacer leche, ¿sí? Pero de todo lo que hemos llevado leche vamos a escoger las pruebas más importantes. Normalmente va a durar entre 1 hora y horas. Entre 1:30 a 2 horas. Eso depende mucho de, pues, del grupo, de la organización, etcétera. Pero no sobrepasa de las 2 horas. Está bien, doctora, gracias. Bien. Antes de comenzar lo que es el avance del tema, deben coordinar con Clara y con Jessica, las personas que se anoten, por favor, para pasar este martes que viene a las 11 de la mañana. En la práctica de leche tienen que traer 1 litro de leche pasteurizada, ultra pasteurizada, no importa, pero no me estoy refiriendo a saborizadas, nada, las leches enteras, ¿verdad? Leche entera, que diga, 1 litro de leche, bolsa cerrada. Además deben traer medio litro de leche cruda, que o es comprado el mismo día o un día antes, y necesito medio vasito de leche vencida, ¿no? Si no hay leche, ninguna del grupo tiene leche vencida, prevean de unos 2 o 3 días antes, por ejemplo, dejar un medio vasito de leche a temperatura ambiente o donde le da el sol para que acelere su proceso de acidificación, para que ustedes puedan ver en el control de calidad, ¿no? Cómo se... Entonces, por favor, con Nicole para que forme el grupo y cualquier duda que tengan nos vamos a comentar. Entonces, en eso estaríamos quedando respecto a lo que son las prácticas. ¿Ya? Respecto a lo que son las prácticas presenciales. Bien, entonces creo que ha quedado claro, o sea que va a ser un poquito molestoso, podríamos decir, porque tenemos que cambiar el horario, porque tenemos que dividirlos un poco más, etc. Me olvidaba, bueno, hoy han dado ya su tercer examen. Este tema, después de que yo avance, les voy a asignar una tarea en plataforma, que es un cuestionario,
¿no? Obviamente relacionado al tema, que van a tener una semana para lo que es la presentación mediante plataforma. Después de que yo pase las 2 siguientes semanas con el grupo A y con el grupo B, lo que es la práctica de leche presencial, vamos a volver a la clase virtual, solo una semanita, significa una sola clase, para el avance del último tema teórico de práctica, ¿sí? Es decir, la clase virtual tal cual, eso sí, en nuestro horario, a las 6 de la tarde, el jueves, llegaría a ser el jueves 23 de septiembre, puede ser. Último tema teórico, sí. No, septiembre. Último tema teórico. Reajustar no puedo revisar guión. Por lo tanto, Doctorita, no se le escuchó nada de lo que dijo. ay, me quiero morir con esta de lo del internet. Bueno, les digo que ya no va a haber presentación del cuadernillo que va a valer para su nota. Entonces he hecho un reajuste de lo que es la evaluación. Los 4 exámenes escritos que están dando, de los cuales ya hoy han tenido el tercer examen, en vez de que valgan el 70%, lo voy a ponderar al 75% de su nota. O sea, el promedio de sus 4 exámenes, 75% de su nota. Segundo, con los 2 trabajos que vienen de estos 2 últimos temas, tienen en total 5 trabajos que van a ser presentados en plataforma. Esos 5 trabajos va a valer el 10% de su nota. Y van a tener un examen oral al finalizar, o sea, más o menos a mediados de noviembre, ya les voy a confirmar la fecha, oral virtual, por si acaso, virtual, con texto abierto, no se asusten, que va a valer el 10%. La última clase, cuando tengamos el 23 de septiembre, cuando avancemos el último tema, voy a explicar en qué consiste ese examen oral. Entonces tendrían el 100% de lo que es la evaluación. Entonces espero que me hayan podido escuchar pese a las dificultades en cuanto a lo que nos queda. ¿Sí? Doctorita, ¿puede explicarlo, por favor, de nuevo? La evaluación, Ruth. Sí, doctora, o sea, el porcentaje de las notas que va a valer, por favor. Claro que sí. Bueno, les decía que en vez de que valgan los 4 exámenes 70%, como les había dicho a un inicio, va a valer 75%, porque estamos anulando, no va a haber presentación de cuadernillo, porque las clases prácticas presenciales todavía no son obligatorias, por lo tanto yo no puedo evaluar sus cuadernillos, y es que no van a ingresar todos al laboratorio, entonces estoy anulando. 3 trabajos ya han presentado en plataforma, ¿verdad? De los 3 primeros temas. El tema de hoy y el tema siguiente, que es análisis de aguas, que vamos a llevar el 23 de septiembre, van a tener trabajos, lo que va a sumar una cantidad total de trabajos en plataforma que va a valer el 10% de su nota. La asistencia vale el 5% de su nota, obviamente, siempre y cuando estén dentro del mínimo de 80% de asistencia práctica, se supone, ¿verdad? Porque si tiene más faltas, en realidad no les corresponde la práctica. Y lo último que voy a evaluar es un examen oral que van a dar en noviembre. Les voy a confirmar la fecha. Va a ser virtual, no se preocupen, pero cuya contexto abierto, no hay problema con sus apuntes, todo lo que quieran, pero el requisito es de que tienen que tener micrófono y cámara para ese examen que va a ser el mes de noviembre, ¿sí? Entonces ahí tendrían el 100%. Lo que es el trabajo de la creación del aula Bitmoji es por puntos extras, por si acaso es fuera de lo que es este puntaje, para ayudarles un poquito a las personas que tengan alguna nota baja, pero es un poquito, por si acaso. Ahora sí, Ruth, espero que me hayan podido escuchar. Sí, doctora, gracias. Bien,
Bueno, antes de compartir, Clara y Jessica, entonces no se olviden, si ustedes llenan una lista de 20 y aún hay más, tal vez valdría la pena que se habilite un grupo B para que pase la semana siguiente de lo que ustedes pasen. Entonces eso me confirman o me avisan, ¿sí? Por favor, Clara. Está bien, doctor. Gracias. En realidad, por favor, les voy a pedir hasta mañana que decidan, que vean sus horarios y si realmente valen que no, o sea, que no pueden a ninguna, pues ni modo, medio complicado, ¿sí? Bien. Espero que ahora esté mejor el audio para que podamos comenzar el tema. Ya con toda esa explicación, vamos a comenzar el desarrollo del tema de hoy. Espero que les haya ido bien en su examen, solo que voy a tardar un poquito en revisar y en darles sus notas, por si acaso. Perfecto. Bien. Entonces, comenzamos lo que es el tema del día de hoy. Cuando nosotros hablábamos de la importancia de hacer control de calidad de alimentos, hablábamos que hay que tomar en cuenta 3 pilares, ¿verdad? Hablábamos de un control físico-químico, que es lo que hemos ido viendo en el transcurso del año hasta el momento, pero también habíamos hablado en las clases introductorias de la teoría que la parte del control microbiológico también era importante, porque solo a través de este control microbiológico, pues nosotros podemos saber si nuestros alimentos están contaminados con algún microorganismo patógeno que pueda causar una enfermedad, etc. Entonces acá, en lo que voy a empezar a desarrollar en el tema, pues vamos a ver que juega un rol muy importante en la parte del análisis microbiológico de alimentos, pero que los conocimientos básicos aprendidos en microbiología clínica el año pasado, pues obviamente se aplican en lo que es microbiología de alimentos. Y la tercera área que les hablaba era la parte de la toxicología alimentaria, que era el área más relegada. Pues hablemos de esta segunda área, ¿verdad? La parte de microbiología de alimentos. Y vamos a hablar que la labor del microbiólogo de alimentos es muy importante, porque él va a controlar que nuestros alimentos estén elaborados en óptimas condiciones y que obviamente no tengan ningún tipo de contaminación que resulte peligrosa para la salud. ¿Qué se debe tomar en cuenta en un análisis microbiológico? Las fuentes de contaminación del alimento. Sabemos que hay alimentos que son más susceptibles a contaminarse que otros. Por ejemplo, yo hablo de leche en polvo y de leche fluida. Obviamente una leche fluida cruda fácilmente se puede contaminar. Es decir, es un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de lo que son los microorganismos. Entonces, la leche cruda que es obtenida de la vaquita, si no es almacenada en condiciones de refrigeración, la carga microbiana, el grado de contaminación va a aumentar, favorecido del tiempo, ¿sí?, en el que se va a mantener esa leche en condiciones no idóneas, y obviamente también de la temperatura en la que se almacena esa leche cruda. Entonces yo tengo que tomar en cuenta cuando hago microbiología de alimentos las fuentes de contaminación, las rutas de infección de los patógenos, la resistencia de los patógenos a condiciones adversas. Por ejemplo, puede que un alimento esté contaminado por Salmonella typhi, una bacteria altamente patógena, pero resulta que para poder cultivarlos in vitro, estas bacterias patógenas como lo que son las Salmonella typhi podrían no resistir adecuadamente a las condiciones. Por eso, en los protocolos de investigación de microbiológicos de Salmonella typhi, incluye un apartado que se llama la parte del pretratamiento, porque utiliza caldos de preenriquecimiento, caldos de cultivo de preenriquecimiento, como lo que es el caldo selenitocistina, el caldo tetracionato, cuya función va a ser de que permanecer viables a las salmonelas que pudieran estar presentes en el alimento, y posteriormente de este pretratamiento, ya estos microorganismos van a poder ser cultivados en los agares respectivos, es decir, en los cultivos in vitro. Entonces, no es lo mismo investigar cada género de bacterias, hay que tomar en cuenta los procedimientos que se aplican y tomar en cuenta todas estas consideraciones. Lo mismo que de las necesidades de crecimiento de los patógenos, por ejemplo. Pues ustedes conocen, por ejemplo, que hay medios de cultivo que va a favorecer el desarrollo de la salmonela, agar SS, agar XLD, lo mismo para el Staphylococcus aureus. Entonces, los agares les va a otorgar
los requerimientos específicos para cada tipo de patógeno. La labor del microbiólogo es minimizar cualquier posible contaminación durante el proceso de la siembra en los medios de cultivo, etc., ¿no? Lógicamente, hay que utilizar técnicas de detección y aislamiento apropiados a cada tipo de microorganismo. Y obviamente hay que tomar en cuenta, al igual que en los controles físico-químicos, que en los controles microbiológicos debemos aplicar métodos de muestreo que sean proporcional al riesgo. Alguna vez les había dicho, depende el número de muestras. Y en cuestiones de microbiología, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que a veces no es suficiente analizar una sola muestra de alimento y hay que hacer un muestreo adecuado para corroborar si todo el lote se ha contaminado o fue algo fortuito. Si hablamos de los medios microbiológicos, estamos hablando de lo que son los caldos y de lo que son los agares. Caldos si son líquidos a temperatura ambiente y agares si son sólidos a temperatura ambiente. Dentro de lo que son los caldos, ya les había mencionado dos ejemplos que se utilizan en el preenriquecimiento de la investigación de salmonela. Hay otros caldos, por ejemplo, que utilizamos para investigar enterobacterias totales cuando utilizamos la técnica del NMP, que es el número más probable. Esos caldos se llaman caldo lauril-sulfato, caldo lactosado, y que le otorga los nutrientes adecuados para ese género de bacterias para que puedan crecer o desarrollarse. Lo que son los agares, entonces, en los agares hay que tomar en cuenta si son no selectivos, si son selectivos o si son diferenciales. Hablamos de agares no selectivos cuando en su composición no tienen agentes inhibidores. Ahí tenemos el agar sangre, el agar Muller-Hinton, el agar play count, que es un agar de conteo y que nos permite que desarrollen los microorganismos. Ahora, hay agares selectivos que tienen agentes inhibidores que inhiben el desarrollo de cierto grupo de microorganismos. Un ejemplo, el agar McConkey. El agar McConkey es considerado un agar selectivo porque solamente permite el desarrollo de bacterias gram negativas. Ahora, el medio de cultivo también podría ser diferencial. ¿En qué sentido diferencial? Porque contienen indicadores en base como lo que es la fermentación de ciertos azúcares, como lo que es el mannitol o lo que es la lactosa. Por ejemplo, en el mismo ejemplo del agar McConkey, estas bacterias gram negativas que crecen en el agar pueden pintarse de dos coloraciones. Básicamente, tengo el ejemplo, el color fucsia, este es el agar McConkey. El color fucsia indica que son fermentadoras de lactosa, por lo tanto son lactosa positiva. Y si no tienen esa coloración, pero hay desarrollo de colonias, se dice que son lactosa negativas. Entonces, el agar McConkey es un agar selectivo y diferencial, ¿no? Ya les expliqué, selectivo porque inhibe el desarrollo de gram positivos y favorece el desarrollo de gram negativos, y es diferencial porque diferencia entre lactosa positivos de lactosa negativos. Lo mismo ocurre con el agar sal-mannitol, que es un agar selectivo y diferencial para Staphylococcus aureus. Al igual que en el anterior, en este caso solamente va a permitir el desarrollo de lo que son los géneros de Staphylococcus. Pero de Staphylococcus hay varias cepas. La más importante, podríamos decir, en el área de alimentos lo constituye el Staphylococcus aureus. Y si ustedes recuerdan sus conocimientos básicos de microbiología clínica, recordarán que el Staphylococcus se diferencia del Streptococcus porque son catalasa positivos. Ahora, ¿qué diferencia el aureus, por ejemplo, del epidermidis? Que el Staphylococcus aureus es coagulasa positivo y además fermenta el mannitol. Entonces, cuando yo en un agar sal-mannitol veo colonias amarillas doradas, entonces es indicativo de que posiblemente sea Staphylococcus aureus. Digo posiblemente porque es necesario que el microbiólogo de alimentos haga las pruebas confirmatorias. ¿Cuál es la que les he mencionado? Que confirme que es catalasa positiva y coagulasa positiva. Una vez que se confirma, se cuenta el número de colonias que han desarrollado que tengan esta característica de ser colonias amarillas doradas. Si se dan cuenta, en el agar sal-mannitol también desarrolla Staphylococcus epidermidis, pero si se dan cuenta, el epidermidis es mannitol negativo. Entonces, son dos ejemplos para recordarles la importancia
que implica el uso de los medios de cultivo sólidos de los agares para el aislamiento, la identificación y la cuantificación de los microorganismos en los alimentos. Tomen en cuenta que es importante que consideren la composición de los medios de cultivo, por ejemplo, y que tomen en cuenta las instrucciones de los proveedores, y eso está en las etiquetas de los medios de cultivo. Ahí les van a decir qué cantidad de agar tendrán que disolver con qué cantidad de agua, si van a ebullir y luego esterilizar en el autoclave y recién vaciar, o hay medios como el XLD y el agar SS, que simplemente es disolución, hervir, ebullición, ¿no? Y luego vaciar en las máximas condiciones asépticas en cajas Petri previamente esterilizadas. Entonces hay medios de cultivo que simplemente se ebullen y obviamente otros medios de cultivo, sean agares o sean caldos, que se tienen que esterilizar en autoclave. Pues por eso es importante leer las etiquetas de lo que son los agares, de lo que son los reactivos, tener mucho cuidado en lo que es el manejo del autoclave para evitar lo que son accidentes. Cuando calentamos nuestros agares antes de vaciar a las cajas Petri, evitar rebalses, evitar quemaduras, tratar siempre de utilizar tiras indicadoras, por ejemplo, de lo que es control de esterilidad, ¿no? Entonces tiene un color y luego cuando se esteriliza cambia el color, entonces son controles de esterilidad que también se usan en laboratorio. En cuanto a las técnicas de siembra microbiológica, describe 3. Las 2 primeras son las que son usadas más habitualmente y la última es una técnica que tiene muchas ventajas pero que todavía resultan costosas. Una de las técnicas, bueno, en realidad la técnica que aplicamos para el recuento de bacterias aerobias mesófilas totales en alimentos es la técnica de siembra en profundidad o llamado también vertido en placas. ¿En qué consiste esta técnica? En la placa Petri previamente esterilizada, obviamente, se va a colocar la muestra. Cuando digo la muestra en alimentos, me estoy refiriendo al alimento que previamente se ha diluido y que se conoce la concentración de la dilución y que colocamos en una cantidad determinada. Si es que han leído las diapositivas, se van a dar cuenta que estoy hablando de 1 ml y que estoy hablando de diluciones seriadas. Y recién después de que he colocado la muestra que previamente está homogenizada y diluida en la concentración adecuada, voy a añadir el agar. ¿Sí? Voy a añadir el agar, voy a homogenizar y voy a esperar a que se lo solidifique, teniendo cuidado de añadir el agar a temperatura adecuada. ¿Qué quiere decir? Ni muy caliente ni muy frío. Si es muy caliente, va a matar a las bacterias que estuvieran presentes en la muestra. Y si se está enfriando mucho, va a empezar a coagularse. Entonces, las bacterias quedan atrapadas en el agar. Una vez que el agar se ha solidificado, las placas se incuban invertidas a 37 grados por 48 horas. En esa técnica del recuento de bacterias aerobias mesófilas totales, va a permitir el desarrollo de todas las bacterias que crecen a temperaturas mesófilas y en condiciones aeróbicas o aeróbicas que también. Otros géneros de bacterias, como lo que es Staphylococcus aureus, mohos y levaduras, Salmonella typhi, etcétera, que se investigan en alimentos, aplica técnicas de siembra que es en superficie o llamado también esparcido en placas. ¿En qué consiste? Los medios de cultivo ya se encuentran en las cajas Petri, por ejemplo, ya están solidificadas, ya no están calientes, y nosotros vamos a colocar la muestra también de dilución conocida y en cantidad conocida sobre el agar. Y vamos, a diferencia de las muestras clínicas, por ejemplo, vamos a esparcir con un asa de Drygalski. ¿Sí? Vamos a esparcir con un asa de Drygalski por toda la superficie y luego vamos a incubar. ¿Sí? Ese es el esparcido en placas. La técnica del Petrifilm, han visto en lo que son los videos que les he mostrado, ¿sí? O que les he puesto en la plataforma, utiliza medios de cultivo deshidratados que se hidratan con la muestra. ¿Sí? Constituye un método rápido para contagio en placas y tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces no hay que preparar el medio, son rápidos, son fáciles, ocupan menos espacio, etcétera. Y además nos permite diferenciar entre partículas de alimentos con lo que son las colonias.
frente a las desventajas que son costosos, ¿sí? Y además requiere que el microbiólogo pues esté capacitado en este tipo de técnicas utilizando las técnicas. Lo que son los recuentos en placa o llamado contaje en placa, yo puedo hacer en realidad obviamente del alimento, si el alimento fuera líquido, si fuera sólido, se debe contar el número de colonias, pero que se expresa no como número en realidad, sino ese número está expresado como unidades formadoras de colonia por gramo de alimento, o si el alimento es líquido, unidades formadoras de colonia por ml del alimento. Yo también puedo hacer un control microbiológico de lo que son las superficies, sea en un laboratorio de microbiología o sea tal vez en un área crítica de una industria de alimentos, para saber si esa superficie está contaminada. Entonces se delimita y se pasa un hisopo estéril y luego ese hisopo se pasa en los medios de cultivo respectivos para hacer el recuento de la cantidad de bacterias que están presentes. Lo mismo, puedo investigar si los envases que voy a utilizar cumplen los criterios, que si no están contaminados, etcétera, o hacer un monitoreo ambiental. Deben tener cuidado, lo mismo que han aprendido en microbiología clínica, que jamás dejar la tapa de la caja PET en la mesa, ¿sí? Mientras estoy manipulando, siempre la voy a abrir parcialmente para colocar la muestra, para colocar el agar, etc. El recuento en placa provee un estimado general de bacterias aerobias o aeróbicas vivas, evalúa la sanitización de un producto, evalúa la calidad, predice la durabilidad, es utilizado también para un monitoreo ambiental y obviamente en este recuento de bacterias aerobias mesófilas totales que estamos hablando, no desarrollan anaerobios obligados ni bacterias microaerobias. Un ejemplo del recuento de bacterias aerobias mesófilas totales, por ejemplo, es que en el agua potable, por ejemplo, la normativa dice que se permite hasta 500 unidades formadoras de colonia por 100 ml en el agua potable. Cuando el recuento de bacterias aerobias sobrepasa el máximo permitido, es indicativo de dos situaciones. O el agua está contaminada o el proceso de potabilización del agua potable es inadecuado. Entonces, es una de las aplicabilidades. En el recuento en placa debo considerar que cada colonia proviene de una bacteria, ¿no? Que algunas colonias pueden ser originadas de un agrupamiento de bacterias y que ya les decía, reportamos como unidades formadoras de colonia. Algunas limitaciones del contagio en placa, solo se consideran organismos aerobios, no se sabe el tipo de bacteria, el medio de cultivo permite el crecimiento de ciertas bacterias, puede haber limitaciones visuales o errores humanos, por eso en el momento del recuento nosotros tratamos de utilizar siempre lo que son los contadores de colonia, que magnifica, que da luz, etcétera, ya van a ver en las fotos al finalizar, ¿no? Entonces hay muchas consideraciones. Lo mismo, yo no puedo hacer el recuento de bacterias aerobias mesófilas totales en muestras fermentadas, por ejemplo en el yogur, porque las bacterias lácticas son bacterias aerobias mesófilas, ¿no? Pero en este caso no me está indicando contaminación, entonces no se utilizan en alimentos fermentados. Las muestras pueden ser líquidas, pueden ser sólidas. Si voy a analizar la contaminación de una superficie, tendré que utilizar un hisopo. Si voy a analizar lo que es la contaminación del envase, tendré que usar un agente enjuagante estéril y recién de ese agente enjuagante se cultivará una cantidad definida en los medios de cultivo específicos. Si yo quiero hacer un control, un monitoreo ambiental, por ejemplo, tendré que utilizar un agar no selectivo que va a estar abierto durante un tiempo. Generalmente, si yo voy a investigar durante el proceso de siembra de las muestras a los medios de cultivo, durante todo el proceso de siembra, para poder saber si en el momento de la siembra el ambiente estaba contaminado. Este último, lo que les estoy mostrando del control del aire, normalmente se hacen en laboratorios que no tienen campanas de flujo laminar, pero en realidad un laboratorio de microbiología, sea microbiología clínica o sea que hace microbiología de alimentos, debería contar necesariamente con una campana de flujo laminar para evitar la contaminación ambiental a lo que son la contaminación de la muestra. Bien, vayamos en realidad a lo que es un poco diferente respecto a lo que es la parte de microbiología clínica, porque en la identificación en la microbiología clínica, por ejemplo, si yo tengo desarrollo de bacterias en
agar macón y que son o lactosa positivos o lactosa negativos, todavía no saben de qué tipo de enterobacteria es. Ustedes han aprendido que tendría que ser la galería bioquímica, ¿verdad? Para identificar qué tipo de enterobacteria es. Pues todo eso se aplica exactamente lo mismo que han aprendido. La única diferencia es el antes. ¿Cómo voy a procesar la muestra antes de sembrar a los medios de cultivo? ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, preparar un homogenizado de la muestra, ¿sí? Una dilución 1:10. Cualquier sea el alimento, sea líquido, sea sólido, debo preparar una dilución 1:10. Tengo dos opciones. Hacer una dilución de 10 gramos de muestra con 90 de diluyente o 25 gramos de la muestra con 225 ml de diluyente. En ambos casos, estamos respetando la dilución madre, que es la dilución 1:10. De preferencia, trabajamos con 25 gramos de alimento. ¿Y eso por qué? Porque la normativa para alimentos, en cuanto a microbiología, por ejemplo, en bacterias altamente patógenas, como lo que es la Salmonella typhi, establece un valor de referencia de ausencia en 25 gramos del alimento. Entonces, por eso se exige que de preferencia se trabaje con 25 gramos del alimento. Más aún, repito, si voy a investigar Salmonella. Ahora, tengo estas dos opciones, 10 con 90 o 25 con 225. Si ustedes se han fijado el video, pues se prepara en una bolsa que está estéril y luego se somete a un equipo que homogeniza la muestra con el diluyente. Este equipo se llama el Stomasher, que es un equipo, un agitador, un homogenizador de muestra tipo paleta. Entonces tritura y además homogeniza. Una vez que tengo homogenizada la primera dilución, tendré que preparar las diluciones decimales seriadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 1 en 100, 1 en 1000, 1 en 10.000, seriadas. Ahora, esta primera condición que les coloco acá solo se aplica cuando yo hago recuento de bacterias aerobias y mesófilas totales en cualquier alimento. ¿Qué quiere decir? Que en los alimentos obviamente va a haber desarrollo de microorganismos porque nuestros alimentos no son esterilizados, ¿verdad? Entonces va a haber un recuento. Entonces, como yo quiero recuperar todas esas bacterias, entonces los alimentos van a contener entre 30 a 300. Entonces, yo debo escoger las placas para hacer el recuento para el informe que enseguida les voy a explicar. Deben tener cuidado, lo que explicaba en el video y también les vuelvo a decir, que si no tienen propipetas y van a utilizar pipetas, por ejemplo, graduadas o volumétricas, deben ser pipetas estériles, deben usar una pipeta para cada dilución. El agente diluyente debe ser un agente diluyente que sea en base a un amortiguador de fosfato o peptona para diluir. Normalmente usamos el agua peptonada o el agua peptonada tamponada, ¿no? Que cumple este criterio. Ahora, las diluciones seriadas decimales se preparan a partir de el homogenizado de la muestra o llamado dilución madre, ¿sí? Para preparar la siguiente dilución, que va a ser 1 en 100, yo necesito el mismo agente diluyente o también podría ser agua destilada esterilizada, ¿no? Normalmente trabajamos con el mismo, o sea, agua peptonada. Hay dos opciones, utilizar 90 ml de diluyente para cada dilución o utilizar la décima parte, vale decir 9. Por cuestión de ahorrar reactivos y por la misma manipulación, les comento que trabajamos con 9, ¿no? En laboratorio se trabaja con 9. Entonces, tengo tubos de ensayo que contienen 9 ml cada uno de agua peptonada previamente esterilizada y que está a temperatura ambiente. Entonces, para preparar la dilución, yo voy a, después de haber homogenizado en el Stomasher, voy a sacar 1 ml de la muestra y voy a disolver con 9 ml del agua peptonada. Mezclo en vortex y hasta la dilución de la muestra 1 en 100. Si yo vuelvo a sacar 1 ml y diluyo con 9, va a ser la dilución 1 en 1000 y así sucesivamente. O lo que ustedes están viendo en la imagen, 10 con 90 sigue siendo la misma dilución. Ahora, a partir de todas estas diluciones es el sembrado en las respectivas muestras. Ahora, no es necesario preparar todas las diluciones que les muestro. Va a depender del grado de contaminación del alimento. Si, por ejemplo, es un alimento que es una leche pasteurizada, pues será suficiente trabajar máximo con las 3 primeras diluciones.
Pero si fuera una leche cruda, es decir, que esperamos que haya gran cantidad de microorganismos, será necesario preparar mayores diluciones para el sembrado en los medios de cultivo, porque el objetivo es recuperar colonias que estén aisladas y que se las pueda cuantificar. Cuando hay mucha contaminación, no es posible contar y las placas salen cubiertas del desarrollo de microorganismos. Entonces, de cada una de estas diluciones que se ha preparado, voy a sembrar en agares respectivos. Por ejemplo, si voy a investigar aerobias mesófilas totales, voy a utilizar el agar Playcount y voy a hacer la siembra en profundidad. Primero la muestra, luego el agar. Si yo voy a investigar Staphylococcus aureus, yo voy a utilizar agar salmanitol, haré la siembra en superficie. Cada una de las siembras siempre se debe hacer por duplicado de cada dilución. Ahora, imagínense lo complejo. Si yo estuviera haciendo Staphylococcus aureus, por decir en el ejemplo, no es que voy a hacer 10 placas de puro agar salmanitol, no. Normalmente en bacterias que no deberían estar presentes en los alimentos, como la salmonella, etc., es suficiente solo sembrar 2 placas por cada muestra de la menor dilución, o solo 2 placas de la división 1 en 10. ¿Por qué doble? O como control de calidad interno, ya saben. Lo voy a sacar en este caso una media aritmética para hacer la cuantificación. Ahora tomen en cuenta lo siguiente. Lo siguiente es que para poder poner en el informe la cantidad de bacterias que contiene la muestra, tienen que sacar la media aritmética de las 2 cajas Petri y deben multiplicar de qué dilución se trata y tomando en cuenta qué cantidad de muestra colocar. Ahora, si acá, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y con eso me van a entender. Si yo estoy investigando bacterias aerobias mesófilas totales de un alimento y he sembrado 6 placas, 2 de cada una de las 3 diluciones, les decía hace un momento que debo escoger las placas que tengan entre 30 a 300 colonias, ¿no? Si acá, por ejemplo, me ha salido, no sé, placa cubierta, no me sirve. Si acá me ha salido 40 colonias y aquí me ha salido 42 colonias, por ejemplo, cumple el criterio. Y si en la última dilución me ha salido 4 y 5 colonias, evidentemente en esto es más fácil contar, pero a mayor dilución vamos aumentando el factor de error. Entonces, del conjunto de estas 6 plaquitas que les hago el ejemplo, no me sirve la primera porque es placa cubierta, mucho desarrollo de microorganismos. No me sirve la tercera porque hay muy poquita cantidad, no cumple el criterio. Entonces, la cuantificación y el informe solo iría de la segunda dilución. En el ejemplo, les dije 40 colonias acá y aquí 42. Saco la media, sería 41. Multiplican por la dilución, o sea, por 100, porque es dilución 1 en 100, multiplican por 100, y ese es el recuento. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el recuento de bacterias aerobias de ese ejemplo que les estoy dando llegaría a ser 4.200, pero en el informe se expresa en notación científica. Quiere decir 4.2 por 10 a la 3. 4.2 por 10 a la 3. Unidades formadoras de colonia por ml. Normalmente siempre sembramos un ml a las placas, por eso es la media multiplicado por la dilución. Pero sucede a veces que el microbiólogo ya más experimentado, entonces en vez de hacer tantas diluciones, a veces para favorecer que desarrollen menos, puede sembrar menos cantidad. Por ejemplo, si sembrara 0,5, no se olviden que expresamos por cada ml del alimento. Por lo tanto, el resultado obtenido de la media aritmética multiplicado por la dilución tendría que multiplicarlo por 2, porque al poner doble cantidad de muestra, tendría que tener el doble de crecimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Ahora, en la investigación de Staphylococcus aureus, de salmonella, etcétera, pues no es ese procedimiento que les digo. Solamente vamos a tener 2 placas para ver si hay o no hay desarrollo. Si hubiera, hacemos el mismo. Después de identificar, si por ejemplo es Escherichia coli, me ha confirmado la galería bioquímica, las pruebas bioquímicas, entonces cuento la cantidad de colonias que han crecido. ¿Entienden? Cuento la cantidad de colonias que han crecido y saco la media.
Ahora, si es Staphylococcus, se supone que he hecho catalasa, que he hecho coagulasa, he contado las colonias de cada una y hago lo que es el incubo. Nada difícil, ¿sí? Y eso es lo que ya les he ido explicando, ¿no? Cómo se incuba, etc. El objetivo siempre de estos procesos de microbiología de alimentos es obtener colonias aisladas, identificadas y que puedan ser cuantificadas. El que solo contemos placas que tengan 30 y 300, repito, solo se aplica cuando investigamos bacterias aerobias mesófilas totales. ¿Sí? Bien. Quiero que se detengan a mirar estas dos imágenes. Estas son agar play count para investigar aerobias mesófilas totales. El agar es así, relativamente transparente, que nos permite ver lo que son las colonias. ¿Qué tengo que hacer después de las 48 horas de incubación? Tomando en cuenta cuánto de muestra he colocado y de qué dilución se trata, yo debo contar cada una de estas colonias. Ahora, hay algunas personas que por flojera, esa es la verdad, prefieren, digamos, partir en 4 cuadrantes, solo contar un cuadrante y multiplicar por 4 y recién hacer el cálculo anterior que acabo de decir. Eso se aplicaría o se aceptaría si la distribución de las colonias fuera homogénea. ¿Sí? Si no es homogénea, entonces no se puede aplicar, ¿entienden? Toda la placa. ¿Sí? Vamos a ver que los análisis microbiológicos, se supone que el laboratorio debe disponer de material y equipos necesarios, material calibrado y verificado, acorde a estándares internacionales para ensayos microbiológicos. Por otra parte, es importante que se implementen buenas prácticas de laboratorio, que obliga a normalizar todas las operaciones que se realizan en el laboratorio a fin de reducir riesgos por parte de las personas que realizan los ensayos. Dado que la finalidad de trabajar con buenas prácticas de laboratorio es la obtención de resultados analíticos de calidad y conseguir la aceptación mutua de estos resultados entre los diferentes países, tenemos que seguirla escrupulosamente, ¿no? Entonces se ha realizado una homogeneización de métodos de análisis, unificando características en base a diferentes normas internacionales. También mencionar que existen procedimientos tanto de preparación de reactivos, de medios de cultivo, etcétera. Lo mismo lo que son los protocolos para la investigación de cada uno de lo que son los microorganismos. No se olviden que el objetivo es emitir resultados confiables, ¿no? Basados en sistemas de calidad. Entonces, esos procedimientos que les decía se llaman procedimientos normalizados de trabajo, en la que vamos a encontrar las instrucciones para la aplicación de cada uno de los métodos de análisis de alimentos. Entonces, existen procedimientos, por ejemplo, para investigar Salmonella typhi, para investigar, etcétera, en cada lo que son los grupos de alimentos. Entonces, estos procedimientos nos van a dar las instrucciones descritas de obligado y riguroso cumplimiento, que nos describen cómo debemos realizar cada uno de estos métodos de ensayo. El proceso de normalización es un proceso continuo de mejoría en los análisis y aunque los cambios sean lentos debido al proceso de elaboración de normas internacionales, pasado algunos años es aconsejable comprobar esa normativa, ¿no?, en la que se basan los procedimientos, que no haya sufrido modificación. Últimamente se están realizando procesos de validación de los métodos ISO, de los métodos internacionales, para el Comité Europeo de Normalización y como consecuencia se están incluyendo en las normas los datos de precisión. Algo que también quiero que lo consideren para un futuro es de que los laboratorios de ensayos o de calibración, llámenlo laboratorios de ensayo, por ejemplo, los laboratorios clínicos o los laboratorios de alimentos, pues deben implementar o cumplir lo que es esta norma internacional, que es la 17025. Entonces, ustedes van a abrir su laboratorio, van a trabajar en un laboratorio, sea clínico, sea de alimentos, vale la pena que ustedes puedan capacitarse en lo que es la norma y la ISO 17025. Para validar métodos conviene emplear una combinación de las siguientes técnicas.
En un laboratorio de microbiología de alimentos, los materiales de referencia lo constituyen que tengan cepas patrón, por ejemplo, que hagan comparación interlaboratorios como parte de lo que son los sistemas de control de calidad externos. Y finalmente las fotos, tal vez mencionarle que las fotos que les puse son fotos del laboratorio de alimentos de la facultad. El laboratorio pertenece a la red oficial de la red nacional de laboratorios oficiales de análisis de alimentos, lo que le otorga que los resultados que ofrece en el área de microbiología el laboratorio de la facultad, pues son válidos, o sea, son confiables, ¿no? Porque ha demostrado su capacidad. Entonces acá la doctora está mostrando la campana de flujo laminar con la que trabajan. Entonces ustedes saben que la campana de flujo laminar garantiza un ambiente estéril allá adentro y lo que asegura que se está procesando en óptimas condiciones, ¿no? Sabemos que el analista tendrá que tener guantes, tendrá que trabajar cerca de la llama del mechero, con guantes, con barbijo, con gorro, etcétera, ¿no? Entonces está haciendo el trabajo en los respectivos medios de cultivo. Ya después de los procesos de incubación, pues ya tienen ambientes específicos que no hay necesidad de estar dentro de las campanas de flujo laminar. Solo cuando yo vacío los medios de cultivo, cuando yo hago la siembra, sí. Y luego, pues simplemente cerca de la llama de un mechero, haré las lecturas de las placas, haré las pruebas bioquímicas, etc. También es importante mencionar que el laboratorio de microbiología de alimentos debe controlar la temperatura de lo que son las estufas. Hay diferentes tipos de estufas en el laboratorio que están calibrados a diferentes temperaturas. Por ejemplo, a 25 grados centígrados, en oscuridad, cuando yo voy a investigar mohos. Si yo voy a investigar coliformes termorresistentes, pues a 44.5 grados, que es la temperatura ideal para los termorresistentes. Para las bacterias aerobias, por ejemplo, y otros géneros de microorganismos, 37 grados. Por eso el laboratorio tiene varias estufas que están calibradas, ¿no? A diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, acá están haciendo ya la parte del conteo de colonias. Este es el contador de colonias, que una vez que se prende, si se dan cuenta, prende una luz y además esto es como una lupa que magnifica y facilita lo que es el recuento. ¿Ya? Con esto habríamos terminado lo que es este penúltimo tema, en realidad, de lo que corresponde el contenido de la asignatura. Ustedes van a encontrar mañana en la plataforma lo que es el trabajo, ¿no? Que van a tener una semanita. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Ay, tengo que llamarles lista. Carmen, te escucho. Carmen. Buenas noches, doctora. No sé si podemos ser en el grupo de Clara, 21 personas o 22. Todos los grupos están llenos y me quiero anotar a ese grupo, pero ya son 19. Somos 2 o 3 personas. Si habría esa posibilidad. Porque tal vez valdría la pena en todo caso, si hay más gente, de partirlo en 2. Eso también podría ser. ¿No hay más gente que se ha anotado? Helen, ¿querías decir algo? Sí, doctorita, pasa que como yo ya le había indicado en las encuestas, no puedo en los horarios que usted indicó. Entonces, me estaba inscribiendo en el grupo del miércoles a las 8 Ya. y me dijeron que usted les dijo solamente hasta 10 personas. Entonces, en eso estábamos dudando más o menos de cuántas personas sería máximo, doctora. Porque ese grupo... lo que pasa, Helen, es que todavía no me he comunicado con las representantes. Entonces, yo ahorita justo una vez me había escrito, pero después le voy a responder. Evidentemente, porque hemos partido en 2. Entonces, ellos, por ejemplo, solo son 20. Entonces, eran 10, ¿me entienden? Entonces, es muy poca gente. Entonces, les voy a decir que sí pueden aceptar a personas de otros grupos, pero que el límite es 20 personas. Entonces, si te puedes comunicar, Helen, con la persona que estabas añadiendo, que yo estoy autorizando, pero que no deben sobrepasar de 20. Porque el grupo del 06 hay mucha gente simplemente. ¿Sí? Nos vamos a organizar, no se preocupen ya internamente. Yo voy a hablar con las responsables. ¿Ya? Ya, doctorita, está bien. Eso le dije. Ya, gracias. Mil disculpas. Justo tenemos comunicación por lo que es el tiempo. Carmen, decías, perdón. Doctora, entonces, nos podemos anotar, ya son 20 personas. En el grupo de Clara, es martes, sí, 7 a de las septiembre. 11.
Sí, doctora. Sí, Creo que es a las 11, sí. a las 11 es el grupo de Clara. Aparte de Sí. Carmen, hay otra persona que quiere entrar a ese grupo y que no hay espacio. No, doctora. Jacqueline. Yo igual quería entrar, pero no sé. Doctora, yo también. ¿Y ninguna de ustedes puede añadirse a los grupos de miércoles a las 8 o a las 10? En cualquiera, pueden No, en esta semana o la siguiente. Lo que pasa, doctora, es que tenemos práctica. Entonces haremos una cosa, por favor, Clara y Jessica. Anótense primero hoy cuántos son y me avisan. Y si hay, entonces lo vamos a partir. Sí, Jessica, ¿o quién me hablaba? doctora, ya son 19, por eso me preguntaban si podía ser entre 20 o 22. A ver, anota a todas las personas que quieran, entonces tal vez valdría la pena de partirlos. Entonces, por ejemplo, si son 24, por decirte, entonces que 12 pasen la siguiente semana y los otros 12 pasan la siguiente, si les parece. Doctora, la siguiente semana es 14 de septiembre, si no me equivoco, y creo que es feriado. A la subsiguiente. Les cuento que sí, hemos coordinado con ese grupo, sí, del 14. También me hicieron recuerdo que es el 14. Entonces, es el grupo... hemos quedado que vamos a reemplazar para no retrasarnos, ¿sí? Vamos a reemplazar, en vez de pasar... Es que con ese grupo no tengo problemas, pero ya hemos coordinado con ese grupo, se han puesto de acuerdo. Y en vez de pasar el 14, estarían pasando solo por esa clase el jueves 16 a las 9 ese grupo. Ustedes tendrían que pasar a las 11, pero creo que se les va a chocar con la teoría de microbiología industrial, ¿verdad? Sí, doctora, y con la práctica más. Sí, ya, entonces totalmente. En este grupo, solamente el del martes a las 11, solo habría el grupo A, que pasaría el martes 7 de septiembre. Entonces, el grupo B no pasaría, o sea, no va a haber el grupo B. Entonces, si hay 21 o 22, Jessica, que no pase de 22, bueno, acepta. Pero si es más, no. Que el resto se añada al grupo del miércoles. Me dejo entender, el 14 no habría práctica, nadie. ¿Sí? No habría práctica. ¿Correcto? Por favor. Un poco, va a ser al inicio un poco complicado. Está bien, doctora, está bien. Ya, perfecto. Ahora, me olvidaba decirles que el último examen de escrito de práctica lo darían el jueves 30 de septiembre. Jueves 30 de septiembre sería el último examen escrito. Vale la pena que ustedes den, apenas terminemos lo que es el temario, entonces se libra, ¿sí? Porque después van a comenzar a partir de octubre las evaluaciones del segundo parcial, ¿sí? Y bueno, hasta ahorita solo nos hemos organizado en la primera práctica, por favor. Cuando volvamos a pasar la clase el 23 de septiembre, eso sí, tienen que registrarse todos. Sería la última clase de avance virtual de asistencia obligatoria. En nuestro horario respectivo a las 6 de la tarde vamos a llevar análisis de aguas, ¿sí? Entonces, este martes ya los esperaría el grupo de Jessica, que se están anotando con Clara, a las 11 de la mañana, laboratorio 21 de la facultad, segundo piso. Deben venir con guardapolvos, no es necesario que vengan de blanco. Sí, obviamente van a venir con barbijos, si es posible se traen su alcoholcito, etcétera, y vienen leyendo su guía de leche, su práctica de leche, y coordinan con sus responsables el traer lo que son las muestras. Dicho esto, llamo la lista, por favor, que no les he llamado todavía la lista. Contestan y si no tienen preguntas, se van desconectando. Eso sería la clase de hoy. Tulma Acarapi. Tulma. Susana Aguayo. Presente, doctora. Perfecto. Valeria Ancari. Presente, doctora. Miriam Antesana. Miriam. Liliana Arias. Presente, doctora. Perfecto. Pueden irse desconectando. Paola Barra. Presente, doctora. Dayana Canadiri. Presente, doctora. Doctora, una preguntita. Sí.
¿Cómo podría volver a explicar lo de la tarea del Bitmoji, por favor? Es que hace rato se escuchaba entrecortado. Es que me hacen apagar todo. Ya, pero después, por favor, Jessica, llamaré la lista, por favor. Jessica, Doctorita, por favor, gente artesana. Ya, perfecto. Sí, Jessica, te vuelvo a explicar, pero me aguardas. Llamaré la lista, por favor. Ya te escuché, Dayana, ya te escuché, Miriam, ya se pueden desconectar. Kellen también ya está. Jocelyn Choque. Jocelyn. Perfecto. Elmer. Presente, doctora. Perfecto. Laura también estaba. Condo, ¿no? Laura Condo. Lisette Cornejo. Presente, doctorita. Sí, Laura. Lisette Cornejo. Presente, doctorita. Perfecto, gracias. Ruth Fernández. Presente, doctora. Perfecto. Eddie Fernández. Eddie. Presente, doctora. Ya. María René Flores. Presente, doctora. Perfecto. Carmen Jerónimo. Presente, doctora. Perfecto. Mayra Guaitia. Presente, doctora. Jessica Hinojosa, ¿está bien, Mayra? Jessica Hinojosa. Presente, doctora. Listo, Jessica. Yasmín Jiménez. Presente, doctora. Listo, Yasmín. Irma Mamani. Presente, doctora. Listo, Irma. Tania Mariño. Presente, doctora. Perfecto. Adriana Mejía. Presente, doctora. Listo. Jacqueline Montaño. Presente, doctora. Perfecto. Rocío Orellana. Presente, doctora. Perfecto. Erika Padilla. Erika. Julio Ponce. Presente, doctora. Listo, Julio. Ana Pozo. Ana. Presente, doctora. Yuri Quiroga. Presente, doctora. Perfecto. Giselle. Kiruchi. Presente, doctora Kiruchi. Lilian Quispe. Presente, doctora. Clara Ramírez. Presente, doctora. Perfecto. Belén Rodríguez. Presente, doctora. Presente. Perfecto. Mónica Zarzuri. Presente, doctora. Bien, Mónica. María René Torrico. Presente, doctora. Evelyn Ugarte. Evelyn. Presente, doctora. Disculpe, presente. Mariela Vera. Presente, doctora. Perfecto. Beatriz Villarpando. Presente, doctora. Perfecto. Todavía no te llamé. Carla Elías. Presente, doctora. Listo. Giancarla López, recién. Ahora sí. Luego Presente, María, doctora. María Torres. Te escuché. Presente, doctora. Listo, María. Jessica Céspedes. Presente, doctora. Listo, Jessica. Mildred Mamani. Presente, doctora. Listo, Mildred. Rosario, creo que, bueno, ya le dije que ya me correspondía. Evelyn Ledesma, también. Estoy aquí, pero doctora. Ya, María, pero de todos modos ya habla. Ya. Lourdes Flores. Buenas noches, doctora Ledesma, presente. Ledesma, sí, ya te noté. Lourdes Flores. Lourdes. No está. Lourdes Flores no está. Flor de Lis. Presente, doctorita. Perfecto. Dayana Martínez. Presente, doctora. Perfecto. Marisabel Pinto. Presente, doctora. Perfecto. Wanda Fuentes. Wanda. Silvia Quiñones también estaba, ¿no? Presente, doctorita. Presente. Bien. ¿Alguien que no haya llamado? Creo que están todos, ¿no?
Perfecto. ¿Está la persona que me preguntó sobre el Bitmoji? ¿O ya se salió? Doctorita, antes que le explique una preguntita. Entonces, nosotros, nuestro grupo, nos podemos añadir al grupo de miércoles, ¿verdad? El de las 11. Sí. ¿Al de las 11 dices? O sea... perdón, o al de las 10. Es 10, que 10. estábamos tratando de contactarnos con los representantes y nos decían que no, que estaba lleno y que había un límite, y por eso le estaba preguntando, para estar más segura. Sí, en realidad el límite, por favor, para todos los grupos es 20 personas. Entonces, como son clases voluntarias, no hay problema que se mezclen, digamos. Lo importante es que sean 20, a no ser que en este grupo, como hace un rato Clara me decía, que sean 22. Entonces, ya 2 personitas más no nos va a afectar. Entonces, un solo grupo, solo acá habría un solo grupo A, en el del martes a las 11. Solo pasaríamos el 7, ¿no? Y ya está bien, doctora. Gracias. Perfecto, ¿sí? Ya nos vamos a organizar, no se aflijan, entre el viernes y el lunes terminamos de arreglar las listas con los representantes, todo eso, ¿sí? Bien. Muchas gracias, doctora. Jessica, tú... Wanda, se cortó su internet, doctora, si le podría tomar lista. Ya. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Doctorita, buenas noches. Padilla Erika. Padilla. Sí, ¿dónde está Erika? Me puse falta, no contestaste. Sí, doctora, es que justo mi internet se fue. Ya. Miriam, por si acaso, ya a Miriam Antesana ya te puse. Miriam, que no desconecta su micrófono. Doctorita, entonces nos estaríamos viendo el 23 de septiembre, nomás ya para la clase teórica, ¿no? Diré para la práctica. Exacto, la última clase virtual, Flor, sí, el jueves 23 de septiembre, en este horario, ¿sí? O si no van a pasar prácticas, o ya nos estamos separando estas 2 semanitas, pues voy a estar ocupada en el laboratorio. Entonces vamos a retomar el jueves 23 de septiembre con el avance del último tema. Así es, Flor. ¿Helen, quieres decir algo? Sí, doctorita, sobre este trabajo que nos dio del Bitmoji, ¿cómo es lo que hay que hacer? Nos dijo que hay un extendido para la computadora. ¿Cómo puedo separar? Ya, entonces, bien. Explicaré, voy a volver a abrir. Entonces, el resto que no tiene dudas y han quedado claro, entonces pueden desconectarse. No hay problema. Creo que en ese momento estaba muy inestable la conexión, ¿verdad? Entonces voy a volver a... Bien. Bueno, me imagino que varios de ustedes han logrado entrar al enlace que les he puesto, ¿verdad? Entonces, al entrar al enlace que les he puesto, ustedes, ahora me van a decir si ahora sí logran ver la pantalla. Está cargando. ¿Logran ver mi pantalla? No, doctor. No, doctor. Ay, está compartido, pero... A ver, voy a volver. ¿Ahora sí? No, doctorita, no se ve. No, doctora, no se ve nada. ¿Sale? Ahora sí está presentando, dice doctora, pero ahora sí, doctor. Ahora sí, ya, perfecto. Entonces les decía que les he mandado para que hagamos un documento compartido, ¿sí? Es una presentación donde todos que tengan el enlace entran y van a poder ingresar. En la primera diapositiva me van a ver a mí en un ambiente, una pizarra y estoy yo, ¿verdad? Entonces, la instrucción es la siguiente. Primero les había dicho que ustedes tienen que bajarse la aplicación de Bitmoji en sus celulares. Eso sí es en el celular. Y ustedes se van a crear, ¿no? Entonces, ya les va a ir indicando las instrucciones y se van a ir personificando. Cómo lo tienen el cabello, cómo si tienen lentes, no tienen lentes, cómo quieren vestirse, si son delgadas, si son gorditas. O sea, ustedes se personifican, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que lo estoy mostrando, esta soy yo. Ahora, lo que yo quiero es que construyamos juntos el aula virtual de la práctica.
Entonces, una vez que ustedes ya en el celular ya se han personificado y ya han creado su Bitmoji, en sus computadoras pongan o instalen la extensión de Bitmoji. Las extensiones vienen aquí arriba, si se dan cuenta, fíjense, dice extensiones. Entonces, en las extensiones, ustedes van a, después de instalarla, obviamente, buscan instalar el Bitmoji como extensión, esto en la computadora, pero repito, primero tendrían que haber creado en sus celulares, bajar la aplicación Bitmoji y crearse su Bitmoji. Y luego, cuando abren en su misma cuenta, se va a enlazar a la computadora en la extensión. Entonces, ustedes van a esto y buscan Bitmoji, entonces va a cargar y va a, digamos, va a enlazar a lo que tiene en el celular. Entonces, acá, por ejemplo, se va a cargar, si se van a dar cuenta, está cargando Bitmoji, ¿verdad? Entonces hay muchos. Entonces ustedes ponen acá pose. Doctorita, está presentando. Disculpe, pero no se ve lo que está indicado, solo se ve una imagen de un grupo de personitas. Nada. Entonces, de todos modos, escúchenme bien. La idea es esa. Qué pena, no llega. Instalen como extensión después en sus computadoras como extensión Bitmoji y se va a enlazar si ustedes han abierto, por ejemplo, sus navegadores, pero con sus cuentas de Gmail, ¿verdad? Si con la misma cuenta se va a enlazar. Y luego buscan en la extensión Bitmoji y ahí van a encontrar sus Bitmoji, solamente que usen imágenes que están como pósteres. Entonces en pose no tiene ningún artefacto alrededor y ustedes lo único que hacen es arrastrar de ese Bitmoji directo a la presentación, en la forma que ustedes quieran, y vamos a construir nuestra aula virtual. Me aguardan un momentito, por favor. ¿Qué pasa, hijito? Hijito, estoy en clase. Y tengo clase también. Estoy en clase, tienes que venirte nomás. Estoy en clase, tienes que venirte. Doctorita, ¿y si no tengo computadora? Mire, la verdad, no lo he practicado. No sé si en el celular directamente podrían hacer. Tendrían que hacer las pruebas ustedes de abrir, por ejemplo, la presentación donde están y instalar su extensión. Me imagino que también se puede. Intenten, la verdad. Yo hago de esta forma, como les digo. Doctorita, yo he intentado y no puedo. Intenten un poco más y bueno. Yo he visto que ya las del grupo del martes, por ejemplo, ya varias personas han empezado a hacer. Doctorita, ¿y cuál sería el link? Pero les he puesto pues en la plataforma, chicas. Donde dice la actividad Aula Bitmoji, ahí encuentran un enlace. Entonces ustedes van a entrar a la presentación y luego en cada diapositiva usa una persona, ya les decía, y se personifica. Pues me dirán quién es, ¿no? Cómo se ven, cuál es su ambiente, cuál es su entorno, qué les gusta, cómo se ven. Entonces, es por eso les digo creatividad. Es cuestión de que ustedes vayan hurgando y le encuentren, van a ver que sí van a poder. ¿Sí? Esa es la idea. Sí, doctor, además que hay videos en YouTube donde indican paso a paso, chicas, ahí pueden verlo. Sí, van a encontrar, sí, exacto, van a encontrar tutoriales, como dice Giancarla. Por eso les estoy dando más tiempo. Ya tengo de varios grupos que están empezando a añadirse, entonces tranquilos, tienen una semana para ir añadiéndose, ¿sí? Bien. Entonces ya directamente me comunico con sus responsables de grupo, cualquier cosa, por favor. Gracias por su asistencia, les dejo, por favor. Que tengan buenas noches. Gracias, doctorita, igualmente. Gracias, doctora. Gracias.